Bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. El Señor nos va a hablar de cuáles son las raíces de la pobreza que están en la Biblia. ¿Cuáles son estas raíces que nos llevan a la pobreza? Estas raíces que nos llevan a tener pensamientos de pobreza. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado si tienen pensamientos de pobreza? Los pensamientos de pobreza, hermanos, están asociados a la naturaleza caída de nosotros, del mismo ser humano. Por causa de la caída es como ha entrado el pecado al mundo, ya lo hemos predicado, ustedes lo conocen, y una de las consecuencias de la caída es la pobreza y los pensamientos de pobreza que nosotros aprendemos en nuestro entorno, y no solamente aprendemos en nuestro entorno, sino que muchos de esas raíces de pobreza las traemos en nuestros genes desde que nacemos. Y empezaré este tema, esta prédica, comentándoles que seguramente ustedes se han dado cuenta, hermanos, que hay cosas en esta vida que dependen de nosotros. Hay cosas que están en nuestras manos poder cambiar, poderles dar un rumbo, pero hay cosas que no dependen de nosotros, que no dependen en absoluto de nosotros, cosas en donde nosotros somos simple y sencillamente unos pasajeros. Como cuando vas en un avión, eres un pasajero. No puedes hacer nada para manejar, dirigir el avión, tomar decisiones sobre el avión, bajarlo, subirlo, darle la vuelta a la derecha, a la izquierda, aterrizar, despegar. Simplemente vas en calidad de pasajero. Por lo tanto, hay cosas que no podemos evitar. Y para esto hay muchos ejemplos. Les comentaba lo del avión. Otro ejemplo, por ejemplo, de la naturaleza, podríamos encontrarlo en las estaciones del año. En la temporada de calor hace calor y nada puedes hacer para que no lo haga. Es una ley natural en la cual nosotros no tenemos injerencia alguna. O en la época de frío. En la época de invierno tampoco puedes hacer nada para que, si vives en un lugar en donde es común que caiga nieve en el invierno, pues no puedes hacer nada para que deje de caer. Simplemente cae la nieve. Eres tan solo un observador. Pero también hay factores económicos. Hay factores económicos, hermanos, que están en tus manos resolver, y hay factores económicos que son totalmente externos, de los cuales tú no tienes ningún control. Por ejemplo, podríamos hablar, no tenemos ningún control sobre el tipo de cambio de la moneda de tu país. No tenemos control sobre las tasas de interés de los bancos o de la banca central.
no tenemos ningún control sobre cuando la economía se contrae, y podría incluso ponerles como ejemplo lo que estamos viviendo actualmente en el mundo y todas las economías de todos los países, que es el caso de la pandemia que estamos en este momento enfrentando el mundo completo. No tenemos ningún control sobre ella. Por el momento, lo único que podemos hacer es esperar a que los científicos, con la mano, con la guía de nuestro Señor, generen o fabriquen o descubran y produzcan y distribuyan la vacuna correspondiente. Pero mientras tanto, la mayoría de nosotros, ni tú ni yo, podemos hacer nada al respecto. Sin embargo, por otro lado, hay cosas, como les comentaba, que sí depende de nosotros, cosas que sí están en nuestras manos hacer algo por ellas. Y el ejemplo lo podemos encontrar por ejemplo, puede haber ejemplos en donde si tú estás en una circunstancia en donde tu negocio está siendo afectado porque era un gimnasio y hay la restricción de las autoridades para que tú abras tu gimnasio, hay cosas que sí puedes hacer, y es, por ejemplo, que en lugar de que abras tu gimnasio, por ejemplo, vendas comida. Recientemente vi un caso en la televisión de un gimnasio que hizo eso para sobrevivir. Entonces, hay cosas de las cuales no tenemos control, pero hay cosas de las cuales sí podemos tener control. También, hermanos, en consecuencia, cuando enfrentamos dificultades externas que no podemos controlar, sí hay cosas que podemos nosotros controlar o podemos nosotros hacer, que están en nuestras manos, para no caer en la pobreza. Pero, ¿qué dice Dios en relación a lo que Él desea para nosotros? ¿Cuál es el deseo de Dios para sus hijos? Lo podemos ver en el libro de los Proverbios. Si me acompañan al libro de los Proverbios, vamos a trabajar mucho el día de hoy. El Señor nos va a hablar mucho el día de hoy a través de este libro de los Proverbios. ¿Qué les parece si vamos al libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 22? Aquí podemos ver qué es lo que Dios desea para sus hijos. Dice la palabra de Dios: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Fíjense, hermanos, lo que nos dice Dios en este versículo, qué importante. La voluntad de Dios no es que vivas en la pobreza. La voluntad de Dios es prosperarte a ti
no tan solo a ti, sino a tu hijo, e incluso dice la palabra a los hijos de tus hijos. O sea, los hijos de tus hijos son tus nietos. El Señor te promete prosperarte hasta tu tercera generación. Esa es la voluntad del Dios Altísimo. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que no siguen a Dios, que no siguen a Cristo? ¿Qué sucede con el pecador? ¿Qué sucede con aquella persona que practica el pecado como forma de vida? Pues simple y sencillamente dice la palabra que el que lleva una vida de pecado, su riqueza pasa a manos de otras personas que sí le honran. Y entonces aquí hay un elemento muy importante que hay que darnos cuenta, amados hermanos. Las riquezas, los bienes materiales, ahí están. Las riquezas no se pierden, hermanos. Tan solo cambian de manos. Quienes honran a Dios serán bendecidos hasta la tercera generación, dice Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Pero el pecador, dice, pierde esas riquezas, se van a dar a otras manos que sí honran al Señor. Entonces no es que la riqueza se pierda, es simple y sencillamente que Dios decide entregar la bendición que le fue dada ya a una persona y que por deshonra le es quitada. Entonces la voluntad de Dios es que nos vaya bien. Esa es la voluntad de Dios. Y bien, vamos a ver, para poder entender estas ideas de pobreza, estas raíces que nos llevan a la pobreza, que nos atan a la pobreza, vamos a ver rápidamente cuáles son esas raíces. La primera es la pereza. Y bien, vamos a ir al libro de Proverbios, ahí nos vamos a estar trabajando, libro de Proverbios, capítulo 6, versículo del 10 al 11. Y dice la palabra de Dios: un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón. Hermano, no hay que dormirnos en nuestros laureles, como coloquialmente se dice. El hacer planes y no llevarlos a cabo por flojera, por desidia, por pereza, por exceso de confianza, te va a llevar irremediablemente al fracaso. Las oportunidades, hermano, son eso, son las oportunidades. Cuando llega una oportunidad a tu vida, no es que se queda la oportunidad frente a ti hasta que la veas, y ya que la viste, hasta que te decidas hacerla. Las oportunidades llegan y se van, llegan y se van. Es uno mismo quien debe tomar la acción y la decisión de
tomarlas. Porque si no las tomas, hermano, otro la tomará. Si Dios quiere bendecirte y te manda una oportunidad, te manda esa bendición para que la tomes y no la tomas, entonces estás despreciando la voluntad de Dios, estás despreciando esa oportunidad que en el mundo se dice que la vida te ha dado. No, no te la da la vida, te la da Dios. Y esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. ¿Qué sucede con una persona que, por ejemplo, tiene que pagar su recibo de la luz? El recibo de la luz de su casa. Y primero dice, bueno, ya llegó el recibo de la luz y bueno, lo guardo y lo dejo porque pues, todavía faltan 8 días para pagar. Me voy a esperar a pagarlo un día antes. Y llega ese día antes y dice, la semana pasada sí tenía dinero, pero hoy no tengo dinero, lo voy a pagar mañana. Y llega mañana y luego lo pago y luego lo pago y se va. Y se pasan los días y por flojera de no tomar el camión para ir a pagar la luz, para hacer la cola en la ventanilla, hacer la fila en la ventanilla para pagar la luz, por flojera decide o no lo hace, decide no hacerlo o no lo hace. Hasta que un día, estando viendo el partido de fútbol de la Champions League, se va la luz. Oh, sorpresa, te han cortado la luz. Bueno, lo de menos es que te perdiste el partido de la Champions League. Pero ¿a dónde te llevó esa decisión que tomaste por pereza? Te llevó a que te puedes quedar algunos días sin luz porque o no tienes el dinero para pagarlo, o lo tienes, vas y pagas, pero la compañía tarda días en reconectarte la luz. Y además no tan solamente eso, hermano, sino que si ibas a pagar una cantidad determinada, ahora vas a pagar un 15, un 20, un 30% más por la reconexión o por los gastos que te genera adicionales el haber no hecho algo que te correspondía hacer a su debido tiempo. Y lo mismo te puedo decir que pasa, por ejemplo, para el pago de los impuestos de impuesto predial, el impuesto que se paga de la propiedad, o el property tax, o como se llame, el impuesto que se paga por una propiedad en el país en el que tú te encuentres, que igual puedes dejar pasar hasta 2-3 años, y cuando quieres pagar, oh Dios mío, hay que pagar hasta el doble o el triple de lo que originalmente tenía que haber pagado uno. Bueno, esa pereza, observa bien cómo te está llevando a la pobreza, porque no solamente te está causando estragos, sino que además te está causando un quebranto económico en tu bolsillo. Proverbios 28:19 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que trabaja va a obtener la bendición de Dios y va a haber abundancia en su casa. Va a haber fruto, dice la palabra. Y el fruto, pues,
se expresa de varias maneras, ¿verdad? Va a haber fruto, va a haber dinero, va a haber bendición, va a haber las cosas que se requieran, alimento, en fin. Pero, ¿ustedes creen que el que no trabaja lo va a obtener? ¿Ustedes piensan que el que es flojo va a obtener lo que necesita? La consecuencia de la caída en el Génesis 3 para el varón, para Adán, fue que Jehová le dijo que iba a trabajar para poder sostenerse todos los días de su vida. Dice, trabajarás todos los días de tu vida con el sudor de tu frente. Es decir, una de las consecuencias de la caída, hermanos, para los varones, es que vamos a trabajar para poder sostener nuestras familias, poder sostenernos a nosotros mismos también. Si estuviésemos tal vez en el Edén o en el paraíso, probablemente no tendríamos por qué trabajar. La Biblia no refiere que Adán trabajase para obtener el alimento, todo lo había a la mano. Pero no vivimos ahí, vivimos en un mundo caído, con una naturaleza caída. Entonces, en consecuencia, tenemos que trabajar. Y el que no y la única manera de obtener recursos para satisfacer nuestras necesidades es trabajando. No hay otra manera, hermano. El que no trabaja, el que es flojo, el que es perezoso, va a la pobreza. Y en esto podemos ver, por ejemplo, comentar este ejemplo. Es como aquel jardinero que llega a tu casa, te toca y pues toca el timbre de tu casa y no hay que hacer el jardín, pero le dices, oiga, pues no hay que hacer el jardín, pero ¿por qué no me ayuda, por ejemplo, a recoger escombro que tengo allá atrás en el patio? Y dice el jardinero, pues es que fíjese que pues yo no nada más sé cortar el jardín, no, eso de recoger escombros, pues no es mi especialidad, eso no lo puedo ayudar en eso. Ese tipo de actitudes, ese tipo de reacciones son de una persona perezosa, de una persona floja, porque teniendo la oportunidad de que Dios te quiere bendecir a través de que hagas otras labores que no necesariamente son las que tú estás especializado, pero que sin embargo las puedes hacer y decides no hacerlas por flojera, estás cortando la bendición, hermano. Otra raíz es la necedad, los necios. Vamos a ver qué dice Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado.
Para poder escuchar un consejo, hermanos, es muy importante aprender a escuchar. Y aprender a escuchar es aceptar la crítica, aceptar la crítica constructiva. Es aceptar que puedes estar equivocado. Es aceptar que alguien más, aparte de ti, puede tener una mejor idea que tú. Incluso la misma corrección de un mentor, de tu padre, de un anciano de la iglesia, de una persona más sabia, que te pueda llevar a reconsiderar y corregir decisiones o actitudes en relación a otras cosas, a algunas cosas. Hermanos, cuando aceptamos un consejo, estamos menguando en nuestro egoísmo, estamos menguando en nuestro orgullo. Porque el que tiene orgullo, el que tiene egoísmo, no acepta consejo. Es necio. Y la necedad es eso, o sea, estar ensimismado en lo que tú crees que es lo correcto, donde no escuchas consejo, no escuchas a nadie más. Quieres imponer tu decisión, quieres imponer tus pensamientos. Sin embargo, cuando aceptamos un consejo o lo llevamos a cabo, estamos mostrando en la aceptación de este consejo que tenemos un corazón humilde, porque estamos reconociendo nuestra imperfección. ¿Qué les parece? Lo contrario a la necedad es la disciplina, la obediencia. Eso es lo contrario a la necedad. Si enseñamos a nuestros hijos, esto se los digo a ustedes, a los padres, a los que son padres, si enseñamos esto a nuestros hijos desde pequeños, a recibir órdenes, a recibir y llevar a cabo las instrucciones que tú como padre le des a tus hijos, si enseñamos a nuestros hijos a obedecer, estaremos formando hombres disciplinados. Estaremos formando hombres obedientes al consejo de sabios. Estaremos formando hombres obedientes a Dios. Y esto va a ser de gran bendición para sus hijos. Si despreciamos la disciplina, entonces fracasaremos. Escucha bien, hermano. Si nosotros como padres somos indisciplinados, o dicho de otra forma, si nosotros como padres no somos disciplinados, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Estamos dando un mal testimonio porque no estamos edificando a nuestros hijos en el consejo de sabios. Y eso es una raíz de pobreza. Por ejemplo, es muy común en las personas necias discutir. Las personas necias, hermanos, discuten por todo. Son como los que llevan la contraria, como se dice. Llevan la contra en todo.
La misma Biblia dice en otro proverbio que te alejes de los necios, porque el que hace caso a los necios, aparte de que se convierte en necio, pues no lo va a llevar a buen camino. Entonces, no discutir. Discutir con un necio te hace ser más necio que el necio que te está discutiendo. Y hay que evitarlos, porque estas discusiones, las discusiones con personas necias, pueden desembocar en problemas más graves. Pueden desembocar no nada más en una diferencia, sino en una enemistad, incluso en una pelea de golpes. Incluso pueden llevar hasta cometer un crimen, un asesinato. La tercera raíz de pobreza es la falta de juicio. Y la falta de juicio es pues la falta de sentido común, la falta de la observancia de lo que, pues básicamente de la palabra de Dios. En Proverbios 13:23 dice la Biblia: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El barbecho, hermanos, es un término que se utiliza para referirse a dejar descansar la tierra por un tiempo, por un periodo de tiempo. Las tierras, cuando son sembradas, se dejan descansar, al menos en la costumbre hebrea de aquellos tiempos. Se trabajaban 6 años las tierras, se sembraban y se cosechaban, y se dejaban descansar el 7º año. Y ese es el barbecho, cuando la tierra se deja descansar para que la tierra recupere sus elementos químicos, sus elementos para que la tierra se recupere y pueda ser vuelta a sembrar, y que la cosecha sea de calidad y sea abundante. Ese es el barbecho. Salomón nos dice que aún estas tierras, cuando están en un periodo de descanso en donde no se siembra, aún esas tierras dan fruto, dan algún fruto algo de lo que fue sembrado anteriormente ahí, dan un fruto. Desde luego no es un fruto abundante, como si fuera una cosecha normal, pero algo sale de la tierra, algo crece, algo produce la tierra. No abundante, desde luego, como les digo. Aquí nos dice Salomón que eso poquito, eso que la tierra da como por remanente en el barbecho, eso es suficiente para que haya pan en la mesa del pobre. Eso es suficiente para que nos alimente, hermanos. Y lo podemos comparar a los tiempos difíciles como los de ahora. Que si bien la economía se ha desplomado y se ha venido para abajo, bueno, la mayoría de los negocios han venido a menos o han desaparecido, pero lo poquito, el remanente que ha estado ahí, o que ha permitido el Señor por este tiempo de espera que tenemos, ha servido para alimentarnos, dice la palabra. Pero también dice que si este poquito
no lo administramos correctamente, lo perdemos. Y esto lo podemos ejemplificar en este tiempo. Este tiempo es un tiempo único, es un tiempo de mucha enseñanza y mucha reflexión en la palabra de Dios. Los negocios, como les comento, están caídos, han venido a menos. Sin embargo, existe la oportunidad de hacer algo. Por ejemplo, las personas que tienen tiendas, boutiques, en plazas, en centros comerciales, que permanecen cerrados por la pandemia. Negocios que tienen 6 meses cerrados. O el que vende helados o paletas en un centro comercial y que está cerrado. Bueno, ¿qué hacer? Recurrir, por ejemplo, a las redes sociales a tratar de vender tu mercancía, tus productos. Pero dice la palabra que si no aprovechamos estos pequeños momentos, estas pequeñas oportunidades, por ejemplo, personas que se han puesto a fabricar gel para mano, para desinfectar manos, se han puesto a fabricar jabones antibacteriales, se han puesto a fabricar cubrebocas, es decir, dentro del barbecho, dentro del tiempo de espera, dentro del tiempo en que no hay cosecha, aún hay un remanente, hermanos. Pero se puede perder por falta de juicio. Otra raíz de la pobreza es la soberbia. Vayamos a ver esta raíz de la pobreza, que la podemos encontrar en el libro de los Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hermanos, Cristo nos llamó a amar a nuestro prójimo. Por tanto, despreciar, ofender, maltratar a un amigo, a un prójimo, es pecado delante de Dios. Los que ayudan a los hombres justos y honrados serán bendecidos por Dios. ¿Cuántas personas hemos visto que por el hecho de que tienen más que otras, y me refiero a tener más que otras en términos materiales, se sienten superiores a los demás? Hemos visto, o tal vez hemos sido, ¿verdad? Es un pecado delante de Dios, hermano. La soberbia, el creer que todo lo mereces y que nadie te merece porque eres demasiado para los demás, y que crees que eso te da el poder para someter a tu prójimo, para ofenderlo, para humillarlo. En Proverbios 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres
y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermanos, el rico tiene poder por sus riquezas sobre el pobre. El que más tiene siempre se pone por encima de los que menos tienen. Me refiero a aquel que no es discípulo de Cristo. Lo mismo pasa con el que pide prestado, pues el que pide prestado, hermanos, se somete al que le presta. Las personas se someten a otras cuando alguien le presta a una persona. Normalmente la trata de someter y de sobajar. Y siempre va a buscar una ventaja en esa relación. Por eso es importante, hermano, que si te piden prestado, ya lo vimos en anteriores prédicas, si te piden prestado, mejor regálale. Así podrás evitar este pecado. Otra raíz de pobreza es la injusticia y la tiranía. Aquí vamos a ir al libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 58, versículo del 6 al 7, y dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hermanos, lo que le agrada a Dios es que no cometamos injusticias, que no sometamos a nuestros caprichos a los que tienen menos que nosotros, y que no permitamos la tiranía ni el sobajamiento a los que menos tienen. Vivimos en un mundo, hermanos, donde se abusa mucho de los pobres. El ayuno que le agrada a Dios es que compartamos lo que tenemos con los que necesitan. Que compartamos el pan con el hambriento, dice la palabra. Que compartamos nuestras pertenencias con el necesitado. Que dejemos entrar a nuestra casa aquel que no tiene techo. Que vistamos al desnudo, al harapiento. Esto es lo que bendice Dios. Dice que se rompa todo yugo. Y romper todo yugo, hermanos, significa que no tengamos en opresión a ninguna persona, ni que ninguna persona esté bajo la opresión de otra. El yugo se rompe y se debe romper de los dos lados. Todos somos iguales a los ojos de nuestro amado Dios. Y el ayuno que le agrada a Dios es que vivamos en igualdad de circunstancias. Que nadie esté bajo el yugo de otra persona, bajo la opresión de la otra persona. Ni el que somete el yugo, ni el que es sometido.
Y bueno, todos estos conceptos que hemos visto son conceptos de las raíces de la pobreza. Si no los tomamos en cuenta, hermanos, nos van a llevar a la pobreza. Por eso, estas enseñanzas tenemos que tenerlas presentes durante toda nuestra vida. Fíjate bien, puedes tener lo necesario para vivir hasta un poco o hasta mucho más, pero puedes seguir teniendo ideas de pobreza. Puedes tener recursos y seguir sintiéndote pobre. Difícil, ¿verdad? ¿Cuántos ricos pobres conoces? ¿Saben ustedes que hay ricos pobres? ¿No lo sabían? Hay ricos pobres. Hay ricos que, teniendo abundancia de bienes, viven como pobres. Estas ideas de pobreza, hermanos, hay que erradicarlas de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder glorificar y agradar a Dios. La Biblia también nos enseña cuál debe ser nuestra actitud frente a la pobreza, frente a los que menos tienen. Entonces, ¿cuál debe ser esa actitud frente a la pobreza para poder erradicar las ideas de pobreza? Bueno, en Juan 12:7 dice, entonces Jesús dijo, déjala. Se refería a María Magdalena cuando le estaba limpiando con el ungüento y sus cabellos los pies a nuestro Señor Jesucristo. Y Judas le reclamaba que por qué usaba ese ungüento tan caro. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos, siempre va a haber pobres en el mundo. Cristo lo dijo. Siempre habrá pobres en el mundo. Por tanto, cuando tengamos la oportunidad de glorificar a Dios como lo hizo María Magdalena, hagámoslo. No escatimemos nada a Cristo. No le escatimes nada, no le escatimes tu vida, tu voluntad, tu diezmo, tu bendición, glorifícalo en todo. En cada oportunidad que la vida, que Dios te permita glorificarlo, glorifícalo, hermano. No le escatimes nada. En Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto hablando Pablo a los Gálatas, cuando fue recomendado por otros hermanos a que habían empezado a dar a la iglesia, y habían empezado a dar a la iglesia. Pablo aquí reafirma su compromiso de dar también a los que menos tienen. Entonces, si ustedes observan, hermanos, los pobres, siempre habrá pobres.
no es que Dios preparó un mundo de ricos o preparó un mundo de solo pobres. Simplemente por causa de la caída hay pobres y hay ricos. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿cuál entonces habrá sido el propósito de Dios de permitir que exista la pobreza? Porque hay un propósito de Dios. Y esto lo podemos encontrar en 2 Corintios 8, del 10 al 15. Les voy a leer los primeros 3 versículos. Dice: este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año, refiriéndose a que estaban ayudando a las personas. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido y si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Amén. ¿Por qué existe la pobreza? La pobreza, hermanos, existe para que exista la igualdad. ¿Y cuál es el concepto de igualdad? El concepto de igualdad lo encontramos en 2 Corintios 8, del 13 al 14, y lo voy a ejemplificar y explicar rápidamente de esta forma, y con esto concluyo. Por un lado tenemos el que tiene abundancia de riqueza, y por otro lado el que tiene abundancia de necesidad. Este tiene riquezas, y como tiene riquezas, tiene escasez de necesidad. Y este tiene abundancia de necesidad, pero escasez de riqueza. Entonces, si se fijan, uno complementa al otro. Ambas son valiosas, ambas abundancias valen. Porque esta abundancia permite que exista la igualdad. Porque cuando el rico da recursos de su riqueza al pobre, llena la necesidad del pobre, y al recibir el pobre llena la necesidad del rico de dar. Este es, hermanos, el concepto de igualdad que podemos ver en 2 Corintios 8, 13, 14. Y esta es la razón por la cual existe la riqueza. Debemos entonces, pues, enfocar nuestros esfuerzos a erradicar la pobreza propia y la pobreza de nuestro prójimo. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra del día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado de las raíces que nos llevan a los pensamientos de pobreza y de las raíces que nos atan a la pobreza misma. Pero también, Señor, nos has hablado de aquello que nos libera de la pobreza, y nos has hablado, Señor, también del concepto de la igualdad.
Tú nos has hablado, Señor, de el por qué existen pobres y por qué existen ricos. Y cómo, Señor, por el amor de Cristo Jesús, podemos, con poder del Espíritu Santo, tener igualdad entre el pobre y el rico, complementando sus necesidades. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.